Dice, a continuación se muestran las relaciones de dos sustancias componentes de los combustibles. Aquí está el isooctano de fórmula molecular C8H18 más 25 medios O2 produce 8 CO2 más 9 de agua. Listo, aquí dice etanol C2H6O más 3O2 produce 2 CO2 más 3 de agua. ¿Qué estamos viendo ahí? Pues para ir explicando inmediatamente, son dos reacciones. Ojo, esto que vemos aquí son reacciones de combustión. La combustión es cuando un compuesto de origen orgánico se quema. Aquí vemos, el isoctano es un hidrocarburo, tiene hidrógeno y carbono. El etanol también vemos que es un compuesto orgánico que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Todas las reacciones de combustión, ojo, completa, van a producir dióxido de carbono y agua. Es decir, siempre que nosotros quemamos algo, ya sea un papel, hojas, lo que sea, es una reacción de combustión que se produce dióxido de carbono y agua. ¿Qué me presentan aquí? La ecuación química balanceada. Dos ecuaciones químicas que están balanceadas. Quizás ustedes vienen y se confunden por este hecho, porque vemos el C8H18 más 25 medios O2 que produce 8 CO2 más 9 de agua. Yo recuerdo que el año pasado yo alcancé a explicarles a ustedes que uno podría utilizar los fraccionarios para balancearlos. Ya, esta es una manera de utilizar, pero que también yo puedo eliminar el fraccionario. Recuerden, si yo tengo una multiplicación de 25 medios y lo multiplico por 2, esto me da 25. ¿Cómo sé eso yo? Pues por matemática, este y este se cancela, se dividen y da 1, me da 25. Entonces yo puedo hacer esto. Si a usted no le gusta el fraccionario, yo puedo hacer lo siguiente. Yo cojo toda esta ecuación, perdón, yo cojo toda esta ecuación y la multiplico por 2. Si yo multiplico toda la ecuación por 2, bueno, ¿cómo me quedaría ahora? Vamos a dibujarla acá. ¿Cómo me quedaría la ecuación? Me quedaría 2C8H18. Si yo multiplico 25 medios por 2, ahorita les mostré que se cancela el 2 y me queda el 25. Me queda 25 O2 y produce. Ojo, recuerden que este es aplicando la propiedad distributiva. Multiplico el 2 por cada uno. 2 por este. También por este. También por este y obviamente también por este. Ya, esa es la famosa propiedad distributiva. Entonces, 2 por 8 me da 16 CO2 y 2 por 9 me da 18 H2O. Entonces, miren, es lo mismo. Escribió 19. Perdón. Gracias, Mariana. Tú siempre estás ahí pendiente. 2 por 9 me da 18. Gracias, Mariana. Bien, entonces nos damos cuenta algo. Que esta ecuación que yo dibujé acá abajo es la misma que esta. Es la misma. ¿Ya? Solamente la transformé, la amplifiqué, multipliqué por 2, pero se mantiene, como quien dice así, la ecuación balanceada, se mantiene. Y podríamos comprobarla si empezáramos a mirar el balanceo. Pero bueno, ya ellos van a confiar de que así. Ahora empecemos a analizar la pregunta. Dice, de lo anterior se puede afirmar con seguridad que en las dos reacciones, dice, se requiere de la misma cantidad de moléculas de agua para que sucedan. ¿Quién me dice eso? Si esa respuesta está correcta o está incorrecta. Dice, se requiere de la misma cantidad de moléculas de agua
para que sucedan. ¿Qué me dice ahí? Si eso está correcto o está incorrecto. Bueno, jóvenes, aquí vamos a analizar. Primero vemos que en ambos casos el agua está en los productos. Entonces, cuando a mí me dicen se requiere, cuando yo requiero algo es para que apenas algo se dé. Es decir, cuando me dicen se requiere es porque me están diciendo que eso se debe encontrar en los reactivos. Y vemos efectivamente que el agua no, el agua está en los productos, eso es irrelevante. Además notamos de que no se produce la misma cantidad de agua. Con una mol, mire, una mol de este y una mol de este, una mol de isoctano produce 9 de agua y una mol de etanol produce 3 de agua. Eso no, o sea, quiere decir que la primera respuesta está anulada. Listo. Segundo, hay formación de una llama, es decir, la masa gaseosa que emite luz y calor. Bueno, eso sí es cierto, porque estas son reacciones de combustión. ¿Ya? Ya, hay una reacción de combustión. Listo, pero de todas maneras, la reacción aquí no me está diciendo en ningún momento que se está liberando calor. Pero bueno, o sea, sí es cierto porque ya ustedes saben que es una reacción de combustión, cuando algo se quema libera calor. Bueno, vamos a dejarla ahí, pues si encontramos una mejor respuesta. Pero la reacción, las dos ecuaciones, no me está diciendo con seguridad de que ahí se está liberando calor. Yo lo sé porque ya yo sé de química, pero no me muestra ni cuántas calorías de calor se libera. Listo. Del anterior se puede afirmar con seguridad que en las dos reacciones se produce oxígeno en diferentes proporciones, efectivamente, porque mira que aquí vemos que con un mol de isoctano se producen 9 moles de agua y que con un mol de etanol se producen 3 moles de agua. Hay oxígeno en diferentes proporciones, ¿cierto? Comparando el de este y este, si acaso por cada un mol de este se produce, perdón, otra vez estoy equivocado y nadie me dijo, estamos hablando de oxígeno, no de agua. Mariana, ¿qué te pasó que no me corregiste, muñeca? Ojo, aquí hay un error grave. Que los hace por separado, igual hay más oxígeno en el de arriba que en el de abajo. Sí, muñeca, pero aquí dice algo, dice, se produce oxígeno. Cuando decimos que se produce, es porque debe estar en los productos. Miren una palabra cómo puede confundir, ¿cierto? Acá se requiere. Cuando decimos se requiere es porque debe estar en los reactivos. Y cuando decimos se produce es porque debe estar en los productos. Pero nosotros vemos el oxígeno es del lado de los reactivos, es decir, antes de la flecha. Es decir, que anulamos esta pregunta inmediatamente. Análisis. Miren que aquí no le piden a ustedes ni que balancee la ecuación ni nada, ya se la dan balanceada. Ya, entonces ustedes tienen que poner bastante astucia. Bien. Aquí dice, la tercera, se necesita calor para que sucedan y por lo tanto son endotérmicas. Bueno, primero recordarles el concepto de endotérmicos. Existen dos tipos de reacciones dependiendo si absorben o emiten calor. Las que liberan calor son conocidas como exotérmicas. Recuerden que el prefijo exo es exterior, o sea, es afuera. Y el prefijo endo es interno. Quiere decir que las reacciones endotérmicas son aquellas que absorben calor, toca calentarlas, ¿ya? Toca calentarlas, por lo tanto, absorben calor, toca calentarlas para eso. Pero resulta que una reacción de combustión no absorbe calor.
no se supone de que ella libera calor, ¿no? Porque si yo me estoy quemando, yo estoy quemando el lisoctano, yo de pronto le pongo la chispa como iniciador del fuego, pero se libera dióxido de carbono, agua y se libera calor. Eso lo sabemos, ¿no? Más energía. De pronto aquí en esta pregunta le faltó decir al final más E o decir más calor. Sí, más calor. Ya uno sabe que están liberando calor al final de la reacción. De pronto aquí faltaron escribir eso. ¿Ya? Entonces, descartamos que sea endotérmica porque toda reacción de combustión es exotérmica porque libera calor. Listo. Entonces, eso nos lleva a concluir de que la respuesta más probable en este caso era la B. Es decir, hay formación de una llama, sí. Es decir, la masa gaseosa que emite luz y calor. Eso es una llama, una masa gaseosa que emite luz y calor. Y podemos saber que esta reacción es del tipo exotérmica. Miren, a partir de una reacción química, recordamos lo del balanceo de ecuaciones, recordamos de que existe, se puede balancear con fraccionarios. ¿Cómo podemos eliminar el fraccionario? Repasamos las reacciones exotérmicas, que son aquellas, ojo, que liberan calor. Y las endotérmicas hacen el proceso contrario, absorben calor. ¿Ya? Entonces, recordemos, exotérmica, exo, libera, exterior, endo, absorbe calor. Listo, entonces, vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver aquí. Ah, bueno, primero Una miremos si pregunta. dale, muñeca, pregunta. O sea que los oxígenos que contiene el agua y el dióxido de carbono no se toman en cuenta. No, porque ya ahí no es oxígeno. Ya aquí, ya esto no es oxígeno. El CO2 ya dejó de ser oxígeno. Ya, y el agua ya dejó de ser oxígeno. Ahora estamos hablando de una molécula de agua y estamos hablando de una molécula de O2. Pero en cambio, aquí sí estábamos hablando de oxígeno molecular, O2. Ya, ahí sí hablábamos, cuando hablábamos de oxígeno, hablábamos de O2. El oxígeno que respiramos se encuentra en forma molecular. El oxígeno, el dioxígeno, conocido también como oxígeno molecular. ¿Ya? La mayoría de los gases en el ambiente se encuentran en forma molecular. El oxígeno, el hidrógeno, ya son gases que siempre lo vamos a encontrar así. Entonces, cuando aquí hablamos de oxígeno, ya, cuando decimos se produce oxígeno, es que estuviéramos diciendo que acá al final se produce más O2, porque aquí no se está produciendo oxígeno, se está produciendo dióxido de carbono. Que el oxígeno, el átomo de oxígeno haga parte de la molécula es otra cosa, pero ya eso dejó de ser oxígeno, ya eso no es oxígeno del que respiramos. Ahora se convirtió en una molécula que tiene átomos de oxígeno en su interior, pero ya no es el oxígeno que respiramos. De hecho, si respiramos dióxido de carbono nos podemos morir asfixiados. Ya, ojo con eso, pero muy buena pregunta, Mariana. Seguimos entonces aquí con otra pregunta. Aquí mismo, esta que está aquí. Aquí dice. Vamos a borrar esto. Porque esta pregunta tiene que ver con la anterior. Listo. Un segundito. Vamos a responder esta entonces. La 109. Dice, de lo anterior, es decir, de las reacciones anteriores de la pregunta esta, de esto, se puede afirmar con seguridad que en las dos reacciones, A,
se requiere de la misma cantidad de moléculas de agua para que sucedan. Vamos a recordar las reacciones. Vamos a traerla nuevamente acá. Perdón. Bien, ahora sí, analicemos bien las preguntas. Dice. Profe, ¿Sí, dime? esta parece la misma pregunta que la anterior. Sí, Sí, verdad. Gracias. Sí, sí, perdón. Estaba loco. Sí, sí, tienes razón, gracias. La 110. Era esta la que tenía que copiar, no esta. Gracias por darse cuenta. Ahora sí. Dice, de las dos reacciones anteriores se puede inferir, la palabra inferir es lo mismo que deducir, interpretar, ¿cierto? De las dos reacciones anteriores se puede inferir, pensando en sus productos y en el medio ambiente, ojo, que el etanol no sería un buen biocombustible. Vamos a ver. Ojo con esta pregunta. Recuerden que el isoctano, esto se le echa a la gasolina, y el etanol a veces también se lo echan a la gasolina. Ya, entonces la pregunta es, ¿cuál sería mejor combustible? Ya, que es decir, que haga menos daño al medio ambiente. Entonces dice que el etanol no sería buen combustible. ¿Qué dirían ustedes ahí al respecto del etanol? ¿Será que el etanol sería buen combustible? ¿De qué dependería eso? pues el etanol produce menos dióxido de carbono que el isooctano. Entonces yo diría que el etanol sería mejor. Muy bien. ¿Alguien tiene otra apreciación? Dylan, Uciel. Ok. Mariana, tienes toda la razón. Ok. Para darse cuenta del daño al medio ambiente, hay que mirar en la producción de dióxido de carbono, ¿cierto? El dióxido de carbono es uno de los gases del efecto invernadero. Entonces vemos, ¿cuál produce menos dióxido de carbono? El etanol. Entonces quiere decir que el etanol es mejor biocombustible que el isoctano. Entonces aquí dice, el etanol no sería un buen biocombustible, lo anulamos. Listo. Siguiente. Isoctano es la mejor opción para biocombustible. No, ya Mariana dijo que no, porque el isoctano produce más dióxido de carbono. Mira, él produce 8 moles. ¿Ya? Ojo, por cada un mol de isoctano se producen 8 moles de CO2. En cambio, de etanol, por cada un mol de etanol se producen 2 moles de CO2. Quiere decir que el isoctano no es la mejor opción de biocombustible. Listo. Tercero, etanol contribuye menos al efecto invernadero. ¿Qué dice ustedes ahí? ¿Qué dicen? Creo que también es una buena argumentación, ¿no? Correcto. Primero, muy bien, Manuel o Daniel, no me acuerdo, no estoy viendo. Bueno, ¿quién me recuerda en qué consiste el efecto invernadero? Explíquenme, por favor. Profe, ¿no es ¿Qué la es el reacción efecto? de los elementos químicos los cuales produce ácido? Algo así. Esa es la lluvia ácida, papá. El Es, efecto invernadero ok. es otra. Bueno, les voy a explicar aquí rapidito. Me busco por aquí una imagen ya internet. Imagen que nos ayude a explicar bien clarito. Listo, miren aquí.
Vamos a analizarlo aquí. Perdón un momentito. Bueno, aquí vemos esto, mire. Generalmente, ustedes saben que nosotros, pues, tenemos una capa atmosférica, la atmósfera, que hace, pues, permite que los rayos del sol lleguen y muchos de esos rayos del sol llegan a la Tierra y después se van, ¿ya? Pero resulta que cuando nosotros empezamos a producir gases del efecto invernadero, esa radiación o ese calor que llegó a la Tierra, que por efecto natural se dispersaba hacia el universo, hacia afuera, ahora queda acumulado aquí porque estos gases del efecto invernadero, digamos que actúan como una barrera que impide que ese calor se vaya. Entonces, mira lo que ocurre aquí. El sol llega y estamos llenos de esos gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano, óxidos de nitrógeno. Miren, más calor regresa a la Tierra. Ya, es decir, la radiación solar llega y al final, pues, ese calor debe perderse. Un efecto, un equilibrio dinámico. Pero si nosotros en la Tierra hemos echado tantos gases que esos gases de efecto invernadero lo que ocasionan es que cuando el calor se va a disipar, no se disipa, sino que se queda acumulado aquí en la Tierra. Y eso es lo que le llamamos el calentamiento global. ¿Por qué estamos calentando? Por la producción excesiva de dióxido de carbono, del gas metano, de gases de nitrógeno, por el uso excesivo en la industria de los combustibles fósiles. ¿Ya? Entonces, por eso es el calentamiento global, porque es que la Tierra es un sistema abierto en que generalmente el calor que entraba se disipaba afuera y se mantenía el equilibrio térmico interno en la Tierra. Pero ahora no, ya ahora llega gran cantidad de calor y ese en vez de regresarse, gran parte se queda acumulado aquí adentro. Y eso es lo que ha ocasionado que los polos empiecen a derretirse y tal. Entonces, por eso lo que se busca son los biocombustibles. Un biocombustible es como echarle un aditivo a los combustibles fósiles, que es el que más se utiliza, el petróleo, todos los derivados del petróleo, para disminuir la producción de gases de efecto invernadero, entre esos el CO2. ¿Ya? Entonces se le echa, por ejemplo, etanol a la gasolina para que produzca menos dióxido de carbono. Otros que están optando eliminar el uso de combustibles fósiles. ¿Ya? Entonces la idea es, en el protocolo de Kioto hablan de eso. Ya se reunieron las máximas potencias para eliminar o disminuir el consumo de combustibles fósiles. Por eso se están inventando las nuevas tecnologías de los paneles solares, de energía eólica y una gran cantidad de formas de producir energía que no dependa de los combustibles fósiles. Entonces, eso es, aquí dice, el etanol contribuye menos al efecto invernadero. Efectivamente, el etanol contribuye menos. El efecto invernadero es malo porque calienta la tierra. Ya, entonces, ¿quién contribuye más para el efecto invernadero? El isooctano, porque él está produciendo más dióxido de carbono. Entonces, el etanol produce menos. Entonces, por ahí nos podemos ir explicando que hasta ahora eso es correcto. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, isooctano no tiene tanto efecto en la capa de ozono, la capa de ozono. ¿Qué me dice eso? Si es correcto o es falso. Digan algo, falso, verdadero. Los escucho. Profe, en comparación al etanol, el efecto es menor. Correcto. Correcto, listo. Muy bien. Entonces quiere decir, isooctano no tiene tanto efecto en la capa de ozono. Sí, efectivamente, como dijo aquí, él sí tiene mucho efecto, porque efectivamente él tiene, ya, y eso es chis. Entonces ahí la respuesta correcta es la C. Etanol contribuye menos al efecto invernadero. Listo. Muy bien, vamos a continuar con una nueva pregunta. Con esta, miren. Vamos a mirar, vamos a copiar aquí.
Entonces ya tiene que ver con química orgánica. Las opciones, vamos a ver qué vemos aquí. Esto es química orgánica. Listo, leemos, dice, la estructura electrónica del carbono indica que en las uniones químicas este forma 4 enlaces covalentes, ¿sí? Esta situación le da una característica geométrica especial, como lo muestra la imagen. Mira, aquí vemos que este es el átomo de carbono y aquí están los 4 hidrógenos, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Listo. Si se tiene una molécula, que cuenta con 6 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno unidos, es decir, 6 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno unidos, ¿cuál de las siguientes opciones representa adecuadamente la geometría espacial de la molécula? Se las dejo ahí para que la analice. Díganme a ver. A ver, profe. La B. Bueno, vamos a marcar aquí. ¿Quién dijo la B? La B. ¿Quién? No la escuché. Giancarlo. Giancarlo, listo. Mariana, ¿tú también dices la B? La B. Sí. Listo. ¿Quién tiene otra respuesta? ¿Listo? Bueno, listo. Vamos a contar. Lo que hizo Mariana y Giancarlo es contar. Hoy, si son 6 átomos de carbono, ya yo sé que este carbono es, digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, este podría ser, ¿cierto? Porque tiene 6 átomos de carbono. De una descartaba este, porque este tiene apenas 1, 2, 3. O sea que esta está descartada. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ya me quedan 3 opciones. Ahora vamos a contar los hidrógenos. Debe tener 12 hidrógenos. Este tiene 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se pasó de hidrógeno. Descartado. Este, vamos a contar los hidrógenos. Tiene 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Descartado. Efectivamente, es el que dijo Mariana y Giancarlo. Vamos a contar. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ya? Miren, facilito, facilito. Pero ¿qué pasa, jóvenes? Que si ustedes no se ponen la malicia, es decir, porque a veces le mandan ese montón de información y el ICFE lo sabe. El IFE sabe que cuando usted le mandan ese pocotón de información, usted se enreda. Ay, yo no entiendo esto, ¿viste? No, tranquilícese. Póngale lógica, porque la ventaja de química, física, matemática, es que es mucha interpretación. Bueno, de pronto en matemática y en física, pero en química hay que más interpretar. Generalmente te dan las respuestas ahí. Bueno, vamos a continuar con otra pregunta, que esto está como chévere. Ahora viene la 112. Vamos a ver. Está la pregunta. La pegamos por acá. Listo. Y ahora vamos a pegar las opciones de respuesta. Listo. Aquí dice, uno de los principales compuestos presentes en el metabolismo humano es el gliceraldehído, el cual, al ser sometido a la luz polarizada,
gira el plano de este en dos sentidos contrarios. Este fenómeno condujo a deducir que este compuesto posee dos posibles configuraciones. Listo, aquí me ven que este es el compuesto del gliceraldehído. Entonces, miren, este que está aquí es carbono. Entonces, básicamente es así. Carbono, por un lado tiene OH, por un lado arriba tiene el CHO, CHO, por un lado tiene el hidrógeno y en la parte de abajo tiene CH2OH. Es lo mismo, sino que acá lo dibujaron en 3D. Tomando en cuenta la geometría de la molécula, ¿cuál de las siguientes opciones explica correctamente este fenómeno? Bueno, tomando en cuenta la geometría de la molécula, ok, el carbono central puede formar enlaces simples o dobles con el oxígeno, lo cual crea dos compuestos diferentes. Bueno, digamos que el carbono, un carbono como tal, sí puede formar enlaces dobles con el oxígeno, pero este no puede formar un enlace doble con el oxígeno, porque él no tiene, forma sus 4 enlaces. Recuerden que el carbono puede formar 4 enlaces, ahí los tiene. Y dice, puede formar enlaces simples o dobles con el oxígeno, lo cual crea dos compuestos diferentes, ¿no? La presencia de dos grupos alcohol OH en la molécula genera dos posibles formas de llamar este compuesto. Entonces, mire, aquí hay algo que me puede explicar. Este grupo aquí, este OH, sí corresponde a un alcohol, porque está unido a un carbono normal. Pero recuerden cuando yo les dije ahorita el CHO es lo mismo que tener un R unido a un carbono que tiene un grupo carbonilo y a la vez unido a un hidrógeno. ¿Ya? Quiere decir que aquí no hay oxígeno. Entonces la respuesta dice, la presencia de dos grupos alcohol. Ah, bueno, perdón. Aquí está el otro grupo alcohol. En la molécula genera dos posibles formas de llamar a este compuesto. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque esa no... Parece que este es un tema un poquito más avanzadito que yo a usted no les explica. Pero ya les voy a explicar cuál es la respuesta. La ubicación del grupo alcohol OH puede girar a la izquierda o derecha sin que cambie la estructura. Bueno, esta es la respuesta correcta. Ahora les voy a explicar por qué la respuesta correcta. La luz polarizada reacciona con los dos átomos de carbono que tiene la molécula de manera diferente. Bueno, no. Te voy a explicar por qué la C es la respuesta correcta. Bueno, resulta que en química orgánica existe un fenómeno llamado isomería. Ya les voy a explicar. Hay un fenómeno llamado la isomería en el que dos compuestos son exactamente iguales, pero que se diferencian en una sola cosa. Por ejemplo, aquí les voy a dibujar el mismo compuesto. Miren, pero ahora el OH lo voy a dibujar para este lado y el hidrógeno lo voy a dibujar para este lado. Este es el famoso D-gliceraldehído. Y este es el L-gliceraldehído. Bien, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? En el que uno tiene el OH mirando hacia la derecha, por eso es D. Ya, mira que lo está mirando hacia la derecha. Mientras que el otro lo está dibujando hacia la izquierda. Nomás en eso, los dos compuestos son diferentes para la química orgánica. Y cuando se hacen pasar por la luz polarizada, ya ese es un fenómeno óptico, la luz polarizada. Ojo, la luz polarizada es una luz que gira en un solo plano, es como si fuera así. Si ella llega y se choca con el D-gliceraldehído, pueda que salga girando así para un lado. Pero si se choca con el L-gliceraldehído, sale girando para el otro lado. Entonces, este es un fenómeno llamado de química. Esto es la isomería, estereoisomería, que es un tema pues que no hemos visto. Pero cuando hablamos de luz polarizada en química, tenemos que tener en cuenta que los compuestos se diferencian cuando se unen a un carbono quiral. Estoy adelantando un poquito aquí.
Estos carbonos quirales se marcan con un asterisco. ¿Qué es un carbono quiral? Es un carbono que los 4 enlaces los forma con grupos diferentes. Aquí vemos que este carbono, el primer enlace se une a un grupo CHO, el segundo enlace se une a un grupo OH, el tercer enlace se une a un grupo CH2OH y el cuarto enlace a un hidrógeno. Entonces él forma sus 4 enlaces con 4 grupos diferentes. Entonces cuando eso ocurre, este compuesto puede desviar el plano de la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces en este caso, pues la pregunta obviamente tenía un nivel, ¿ya? Pero cuando usted le hablen de luz polarizada, en el caso, ustedes se van a acordar de los carbonos quirales, los que tienen sus 4 enlaces con 4 átomos diferentes y que se diferencian nomás en la posición donde está el grupo OH. En uno está a la derecha, en el otro está hasta la izquierda. Listo, esa pregunta estaba de nivel, para que estaba un poquito difícil. La que viene sí la podemos responder facilita. Vamos a mirar esto. Miramos las respuestas aquí. Vamos a coger las dos enseguida. Listo. Vamos a leerla aquí, dice. Los aldehídos son compuestos orgánicos de los cuales varios tienen importancia en procesos industriales o biológicos. Entre ellos tenemos el isobutanal. Mire, termina en al. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré acá los aldehídos? Míralo aquí, terminan en al. Vamos a buscar acá. Aquí están los aldehídos, ¿se acuerdan? Grupo funcional RC o C doble enlace hidrógeno y terminan en al. Y aquí tenemos un ejemplo, el etanal, propanal. Ok, listo. Es el isobutanal que interviene en la producción de productos químicos y fabricación de ésteres. Tiene la siguiente estructura. Entonces, miren, aquí, este es el átomo de carbono. Recuerden, este es el átomo de carbono. Miren, y aquí recordamos la estructura de un aldehído. Mírenlo. Carbono, doble enlace oxígeno, de un lado el hidrógeno. Y para el otro lado, una cadena carbonada. Aquí lo tenemos, miren. El carbono, doble enlace oxígeno, hidrógeno. Y para este lado, una cadena carbonada. Esto que está aquí es una cadena carbonada R. Es decir, que aquí tenemos un R, C, RC, doble enlace O, hidrógeno. Eso es un aldehído. Listo. Ahora me preguntan aquí. De acuerdo con la molécula, por la nomenclatura sistemática, la cual indica que se enumeran los compuestos orgánicos dando prioridad al grupo funcional, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a otra denominación del isobutanal? Listo, mis chicos. Aquí sí ya me toca meterme con la nomenclatura. Entonces, estas no tienen por qué saberlo, ¿vieron? Pero voy a aprovechar para explicarles inmediatamente un poquito de nomenclatura química orgánica. Voy a explicar aquí. Bueno, resulta que cuando tenemos un compuesto químico orgánico, vemos que hay secuencia de carbono, ¿cierto? Recuerden que esto es una cadena carbonada y dijimos que aquí hay un átomo de carbono, aquí hay otro átomo de carbono y aquí está otro y aquí está otro. Listo. Muy bien. Resulta que cuando le vamos a dar un nombre a una cadena carbonada, tenemos que hacer primero escoger la secuencia de carbonos más larga y van a haber unos que van a quedar por fuera que son las ramificaciones. En ese caso, la secuencia de carbono más larga va a ser el carbono 1, este va a ser el carbono 2 y este va a ser el carbono 3. ¿Quién quedó por fuera? Quedó por fuera este CH3, que viene siendo una ramificación que tiene un nombre. Se conoce como metil. ¿Ya? Listo.
Entonces tenemos una cadena de 3 átomos de carbono y según la cantidad de carbonos hay un prefijo. Si hay un solo átomo de carbono, el prefijo es met. Por eso el alcano de un solo átomo de carbono se llama metano. Si tiene 2 átomos de carbono, se llama et. Por eso el alcano que tiene 2 átomos de carbono se llama etano, el alqueno eteno, y así sucesivamente. Si tiene 3, como en este caso, el prefijo prop. Si tiene 4, sería but, y así sucesivamente. Entonces, ojo, en este caso, sabemos que es un aldehído, y por ser un aldehído debe terminar en al. Entonces, ¿cómo es la forma correcta de nombrarlo? Listo. Primero, miro las ramificaciones y nombro las ramificaciones. Hay una ramificación pegada en ¿cuál carbono? En el 2. Entonces yo digo, en el carbono 2, guión, hay una ramificación que se llama metil. Entre un número y una letra siempre vamos a colocar un guión. ¿Listo? Ahora sí. Ahora viene el nombre el apellido, como decimos. Tiene 1, 2, 3. Como tiene 3 átomos de carbono, el prefijo que vamos a usar es prop. ¿Cierto? Y como es un aldehído, debe terminar en al. Entonces decimos prop, pero para no decir propal, que suena muy feo, es como si fuéramos a nombrar un alcano, propa, y ahora sí, como si fuéramos a decir propano, no, pero decimos propanal. 2-metil propanal. ¿Ya? Eso se los voy a ir explicando poco a poco. Por ahora quiero que identifiquen. Primera norma, busco la secuencia de carbono más larga que pudo haber sido 1, 2 y 3, que de todas maneras este hubiese sido la ramificación. Aquí no importa. Y la cadena debe contener el grupo funcional. En este caso el grupo funcional es el grupo funcional aldehído. Debe tenerlo, no puede quedar como ramificación. Segundo paso, pues, numerarlo, empezar primero por donde esté más cerca al grupo funcional. En este caso, este va a ser el carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Listo, ahora sí, después de numerar, se nombran primero las ramificaciones. En este caso, el metil, mire, 2-metil. Luego la raíz, que depende de la cantidad de átomos de carbono, en este caso 3, prop, propa, y la terminación al, porque es un aldehído, propanal. Listo, entonces ahora miremos las opciones de respuesta. Listo, entonces, ojo, aquí aún si ustedes no supieran cómo nombrar, aquí el señor les está diciendo isobutanal, aldehído. Yo hubiese descartado este porque este termina en ano. Yo digo, pero es que yo aquí veo un enlace doble. Si ustedes hubiesen visto aquí un enlace doble con oxígeno, los alcanos no tienen doble enlace con oxígeno. Entonces, ustedes, por lógica, hubiesen descartado este y este. Pero si se termina en ano, es un alcano. Y un alcano no tiene enlace doble, nunca, ni con oxígeno, ni con otro carbono. Entonces usted dice, bueno, si yo no tengo idea de cómo nombrar, yo me voy con esto. Y hago el timarín de 2 pingües, ¿ya? Y es mejor, tengo más probabilidad de acertar aquí que acertar con 4. Aquí tengo 50%. Pero como ustedes ya son chicos pro, ya ustedes sabrían que la respuesta es 2-metil propanal. Es decir, que la respuesta correcta en este caso sería la C, 2-metil propanal. ¿Listo? Vienen más preguntas de nivel. Listo, dice. Esto ustedes no deberían saberlo, por eso yo me voy a dedicar a estudiarla y a la vez le explico un poquito de teoría. Dice, uno de los métodos para preparar aldehídos es la oxidación de alcoholes. ¿Cuál sería la fórmula del alcohol para obtener el isobutanal? Listo. Voy a explicar enseguida un poquito aquí de teoría y presten atención a esto. Listo. Los alcoholes, recuerden que los alcoholes son los que tienen el grupo OH unido a un grupo R. Pero hay 3 tipos de alcoholes. Hay unos que se conocen como primarios. Listo. Hay unos que se conocen como primarios. Hay unos que se conocen como secundarios. Y por último, hay unos que se conocen como terciarios. Listo. Cada uno de estos
o sufren una reacción de oxidación, se pueden transformar, ojo, si yo los oxido, oxidar, si se oxida, un alcohol primario se transforma en un aldehído. Un alcohol secundario se transforma en una cetona. Pero en cambio, un alcohol terciario no se oxida. Vamos a ver un ejemplo de alcohol primario. ¿Cuáles son los alcoholes primarios? Esto es. Que son así lineales. Y el OH se une a un carbono normal. Ahí. En la punta. El OH está en la punta o aquí o está acá. Pero en cambio, los secundarios son aquellos, por ejemplo, este, que tienen el OH pegado a un alcohol, a un carbono de la mitad. Mira, este es un alcohol secundario. El OH no está pegado en la punta, sino un alcohol de la mitad. Entonces, estos que están aquí son los secundarios. Estos son los secundarios. Y estos son los terciarios. Perdón, los primarios. Estos son los primarios. Listo. Un primario se puede transformar en un aldehído. Solamente esta parte es la que cambia. Por ejemplo, si yo oxido esto, si yo lo oxido, se me va a formar el siguiente compuesto. Miren cómo me va a quedar. Me va a quedar. Se convierte en aldehído. CH3, CH2, CH2, solamente cambia esta última parte. C, doble enlace, O, hidrógeno. O sea, toda esta parte se cambió a esta parte. Porque se oxidó. Debe tener la misma cantidad de carbonos. Aquí tiene 1, 2, 3, 4. Y este tiene 1, 2, 3, 4. No se pierde la cantidad de carbonos. Y este es un aldehído, que en este caso será el butanal. Ya con eso podemos responder esta pregunta. Ojo. Ok. Entonces, si yo tengo este compuesto, el isobutanal, vamos a dibujar el isobutanal de otra manera. Aquí. El isobutanal. Voy a transformar esa fórmula de esqueleto a la estructural condensada. ¿Cuántos carbonos tiene? 3. Dibujo los 3 carbonos. Carbono 1, tal, y 3. Sé que el de la punta tiene doble enlace, tiene el grupo funcional aldehído, ojo. Y tiene aquí un hidrógeno. Y sé que en el carbono segundo hay un CH3 hacia abajo. Entonces, hay un CH3 hacia abajo. Y que este también debe ser CH3 y aquí me falta un hidrógeno. Entonces, ahora me están pidiendo es que haga el retroceso, que lo lleve hacia atrás. Ojo. Es como si me dijeran, hey Ramón, en este que tú dibujaste aquí, este es el aldehído, ¿ya? ¿Qué alcohol produjo ese aldehído? Ah, yo miro para atrás y digo, ah, no, el mismo alcohol que es igualitico, solamente cambió la parte CH2OH, se la cambié por esto. Pero debe tener la misma cantidad de carbono. Entonces yo digo aquí, ah, ok. Quiere decir que si yo reemplazo esta parte por un CH2OH, me queda el alcohol que me produjo este aldehído. Entonces vamos a dibujarlo, pues. CH3, CH, CH3, C, CH2OH. ¿Listo? Este fue el alcohol que me tuvo que haber producido a mí el isobutano. Vamos a llevarlo ahí arriba. Vamos a llevarlo ahí arriba para ver a cuál se parece. ¿Listo? Bueno, sabemos que ¿cuántos carbonos tiene? La cadena principal, 1, 2, 3. Bueno, miren. Este lo anulamos porque contemos los carbonos. Si este carbono está entre paréntesis, este 2 me debe multiplicar el carbono. O sea que aquí hay 2 carbonos. Más 1, 3. Más 2, 5. Y en total apenas tengo 1, 2, 3, 4. O
O sea que yo la A la descarto, miren, sin saber lo que les estoy enseñando, nomás contando carbono. Este señor tiene, este 2 multiplica el carbono que está aquí, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bueno, ese podría ser. Pero vemos, 1, 2, 3. Vamos a ver que esto es tan raro. 1, 2, 1, 2. Bueno, está bien. Vamos a empezar con el segundo. El segundo, aquí me indica CH2, viene siendo este CH2. CH viene siendo este CH. Correcto. Y de este CH hay dos CH3 pegados. Porque esto yo lo puedo dibujar así. Yo puedo dibujar así. Este CH, pero que a él se pegan dos CH3. Entonces puedo reducir o simplificar CH3 y lo dibujo dos veces. ¿Se acuerdan que yo les expliqué eso la vez pasada? ¿Ya? O sea que en este caso la respuesta sería la B. ¿Por qué? Porque en el siguiente, aquí me ponen dos hidrógenos, ¿ya? Y si yo no me sé la estructura, vamos a contar los hidrógenos. Deben tener 1, 2, 3, 4 hidrógenos, carbonos. Entonces este tiene 2, 3, 4 carbonos. Este tiene 2, 3, 4 carbonos. Este tiene 1, 2, 3. Este está descartado. Les voy a enseñar de esa manera más rápido. Listo. Entonces tendría dos opciones entre este y este. ¿Cierto? Ahora contemos los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tiene que haber? 3, 6, 7, 8, 9, 10 con este. Este tiene ¿cuántos hidrógenos? Tiene 3 multiplicado por 2, 6. Más este 7, 8, 9 y 10. 3, 6. Listo. Y lo mismo que tiene este. Este tiene 10 hidrógenos. Ahora, este tiene 3 por 2, 6. Más 2, 8. Más 2, 10. Más 1, 11. Entonces ya este está descartado. ¿Ya? O sea que nos quedamos es con el primero. ¿Ya? ¿Entendieron esa parte ahí, jóvenes? ¿O se están durmiendo? Hacemos el siguiente ejercicio y finalizamos. Bien. Listo. Miren este. Pura química orgánica. Ok. Muy bien, aquí tenemos lo siguiente. Dice, en un experimento se lleva a cabo la reacción de Tollens, la cual es una prueba para la identificación de aldehídos en tres diferentes azúcares. Perdón, aldehídos. En tres diferentes azúcares. Ok. A continuación se muestran las estructuras de los azúcares evaluados. Aquí está el azúcar 1, el azúcar 2 y el azúcar 3. Listo, vamos a recordar aldehídos. Miren la estructura de los aldehídos. ¿Se acuerdan? Esta es la estructura de los aldehídos. Ustedes reconocen el grupo funcional aldehído. Es el grupo este con un doble enlace oxígeno que se une a un hidrógeno y él se pega a una cadena carbonada. En otros libros lo dibujan así, lo dibujan como CHO. Listo. Se puede deducir que él o los azúcares que darán positivo a la reacción de Tollens serían, facilito, ¿quiénes darán positivo? Los que tengan el grupo funcional aldehído. Ahora pregunta, ¿cuál de los tres azúcares, este es el primer azúcar, este es el segundo azúcar y este es el tercer azúcar, ¿cuál de los tres para ustedes tiene el grupo funcional aldehído? Mírenlo bien. El 2, profe, ¿no? El 2. ¿Quién más dice? El 2, profe.
Ujú. El 2 café. Listo, muy bien. Listo. Entonces, ¿están de acuerdo todos que se trata del 2? Efectivamente notamos que el primero no tiene grupo funcional aldehído por ningún lado. Aquí vemos un grupo cetona, que es grupo carbonilo que separa un carbono y otro carbono. Pero aquí el único que le vemos, el grupo aldehído, es este. Acá no, acá vemos alcohol, grupo carbonilo, pero no vemos. ¿Qué quiere decir? Que la prueba de Tholen se haría solamente en el azúcar 2, ¿cierto? O sea que la respuesta correcta aquí sería la A. Los azúcares 1 y 3, menos, eso no tiene. 1 y 2, no. Solamente 3, no. Entonces, vemos aquí que, ojo, ustedes es su compromiso identificar grupos funcionales. Yo les voy a mandar una guía, la guía de los grupos funcionales. Tienen que resolverla y estudiarla, jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, la química orgánica es la repetidera de la repetidera. Lo único que usted tiene que saber es aprenderse los grupos funcionales y cuál es el sufijo o prefijo con el que se nombra. Segundo, conocer el prefijo que se utiliza para la cantidad de carbonos. Si es un átomo de carbono, met, si es 2, así, eso se lo voy a explicar. De ahí para adelante todo es igualito. ¿Oyeron? Entonces, dejo de compartir aquí. Y bueno, eso era todo. Voy a dejar de tener la grabación.